Ahí. Estábamos en la unidad número 5. Voy a compartir de vuelta la pantallita de nuestras diapos. Estábamos viendo las muestras, las mezclas, perdón, ¿sí? Los sistemas materiales, los que llamábamos mezcla, los tipos de mezcla, heterogéneos, homogéneos, ¿sí? Las mezclas homogéneas que eran las soluciones. ¿Ahí se ve bien la pantallita? Sí. Habíamos estado viendo todos los métodos de separación, cómo separábamos los componentes de una mezcla, ¿sí? Estuvimos viendo que en una solución, por ejemplo, una mezcla puede estar formada por muchos tipos de componentes de diferentes estados de agregación, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, ¿sí? Y el que va a determinar cuál es el estado de agregación de esa mezcla va a ser el componente que esté en mayor proporción. Cuando nosotros hablamos de soluciones, el que está en mayor proporción se llama solvente, el que está en menor proporción se llama soluto. Y después vimos los métodos de separación de una mezcla, para los componentes de una mezcla, que dependía de qué tipo de mezcla era. Si una mezcla heterogénea, íbamos a usar un tipo de método que se llama método mecánico, donde nosotros no generamos ninguna transformación, ni química ni física, de los componentes de la mezcla. Simplemente los separamos en forma mecánica, ¿sí? Los distanciamos. Le ponemos alguna barrera que impide que uno de los dos pase, y entonces así se separan. Ahí tenemos la filtración, que utiliza un papel de filtro, la sedimentación, que tiene que ver, la filtración que tiene que ver con las diferencias de tamaño, la sedimentación y decantación, que tiene que ver con las diferencias de densidad, y la centrifugación, que también tiene que ver con las diferencias de densidad, pero que es un poquito más efectivo y más rápido. Y en las mezclas homogéneas, las soluciones, ahí vamos a necesitar utilizar otro tipo de métodos, no los mecánicos, porque normalmente al estar completamente disueltos y ser homogéneos, no podemos poner algo que los separe, vamos a necesitar utilizar métodos físicos. Es decir, que vamos a necesitar transformar el estado físico de alguno de los componentes. Digamos que si es líquido lo vamos a tener que transformar en gaseoso, si es gaseoso en líquido, si es sólido en líquido, o sea, de alguna manera tenemos que lograr transformar físicamente a ese componente. En ninguno de los tipos de separación vamos a hacer una transformación química, no estamos hablando de reacciones químicas, ¿sí? Las mezclas son transformaciones físicas y la separación de sus componentes pueden ser mecánicas o físicas, pero nunca químicas, ¿sí? Dentro de las soluciones vamos a poder utilizar diferentes tipos de métodos. El de evaporación y concentración tenía que ver con los puntos de ebullición, de los diferentes puntos de ebullición que tienen los componentes de una mezcla. ¿Sí? Si los dos de los componentes de la mezcla tienen distintos puntos de ebullición bien separados, se puede hacer por ejemplo, una destilación, ¿sí? En la evaporación o la concentración, uno de los componentes, el que hacemos hervir y pasar de estado líquido a gaseoso, se pierde. En la destilación, ese también se recupera, porque luego se volvía a condensar. La cristalización nos ayuda a separar, por ejemplo, dos mezclas de sólidos cuando tenemos un sólido con una impureza también sólida, y es mediante que lo redisolvemos, o sea, le ponemos un solvente que disuelva alguno de los dos componentes, se filtra, y después se puede recuperar el otro solvente también. El otro, ¿cómo se llama? El otro componente sólido, evaporando ese líquido. Y la cromatografía, que era un poquito más compleja, no sé si se acuerdan, que usábamos unas columnas que las separábamos por su tamaño y su forma de migrar a través de una placa porosa. Acá está la imagen de la filtración, que usamos un papel de filtro para separar por tamaño, y recuperamos aquí en el vasito el líquido ya ya puro. La decantación, que era por diferentes densidades, ¿sí? Se me formaban las dos fases.
La centrifugación, que era similar a la decantación, nada más que con una mayor velocidad, y eso hacía que se hiciera más rápido y mucho más eficiente, que se usaba para separar los componentes de la sangre. La destilación ya es un método para, entonces, para soluciones, ¿sí? Donde lo que teníamos era justamente lo que yo les decía, se calientan, el primero que hierve se transforma en, pasa al estado gaseoso, se eleva, atraviesa este cañito que está refrigerado todo el tiempo con agua fría por fuera, y cuando pasa por acá, como está frío, choca con la pared fría, se condensa y cae en forma de gotitas en este frasco. Entonces acá nos queda uno de los componentes líquidos, puro, y acá nos queda el otro, si es que fueran dos. Este es el de la cristalización, ¿sí? Donde nosotros lo que hacemos es justamente formar cristales puros mediante la disolución de las impurezas, y esta es la cromatografía. ¿Sí? Yo les dije que lo podían hacer en la casa, pueden poner un papelito con diferentes manchas de tinta, por ejemplo de un marcador, y si le ponen acá una fase móvil, es decir, un líquido como alcohol, por ejemplo, que vaya subiendo a través del papel, va a ir arrastrando, va a ir disolviendo y arrastrando cada uno de los componentes, según su tamaño y su velocidad de migración. Entonces nos van a quedar diferentes capitas, ¿sí? Esto era un poquito más sofisticado, la cromatografía en columna, la cromatografía líquida de alta performance, que es este gran equipazo que hay ahí. Y esto era el resumen un poquito de lo que pasa dentro de un cromatógrafo, de uno de estos equipos, ¿sí? Hasta obtener un gráfico, ¿sí? Donde yo puedo diferenciar muy claramente los componentes según el tiempo en el que salieron, ¿sí? Este es el tiempo. ¿Sí? Cada sustancia tiene un tiempo específico. Es un método también no solamente de separación, sino también de identificación, ¿sí? De caracterización de una sustancia. Si yo quiero identificar qué sustancia dentro de una mezcla que no sabemos, o determinar una impureza, por ejemplo, cuando se adulteran medicamentos, yo puedo ponerlo en un cromatógrafo y voy a encontrar la impureza. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir un poquitito, esto es un repasito de lo que vimos en la clase anterior. ¿Están todos por ahí? ¿Nadie se me fue? No, profe, yo tenía una consulta. Sí. Viste que hoy vi en la página de la facultad que pusiste un repaso de tipo una autoevaluación, ¿puede ser? Que la habilitas hoy a las 11. Sí, es un cuestionario de repaso de toda esta unidad, pero para Eh, repasarnos. Sí. ¿Solo esta unidad o con ecuaciones químicas del anterior? No, O sea, el anterior ya fue, estaba el cuestionario anterior, el de la unidad 4. no, sí, está bien, pero no tiene, este cuestionario no tiene nada que ver con ecuaciones químicas y eso, ¿no? No, es de la Ok, unidad 5. Solo unidad listo. 5. Sí, 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 solo unidad 5. No, profe, más que nada porque no nos dio como la anterior clase, la que había dicho de que nos iba a entregar como mini ejercitaciones y no lo hizo, entonces por eso me imagino que debe estar preguntando Cami. ¿Ejercitaciones de qué? ¿De ecuaciones? Ujú. Ah, bueno, no, yo les había dicho que trataran de volver a hacer las que la mayoría lo había hecho mal, que volvieran a intentar hacer esas que habían hecho mal. Pero, Ah, ok, pero sí, yo pe- igualmente hoy les puedo colgar más de ecuaciones, si es que en ese tema ustedes sienten que están más flojitos, les puedo poner más de ecuaciones químicas, ¿sí? Les puedo poner, no hay ningún problema. Pero estaría Está bueno bien. que vuelvan a hacer esos que les salieron mal, que ya son, digamos, ejercicios que tendrían que salir bien, ¿sí? O sea que si esos se equivocaron, que por lo que vi la mayoría estaba flojito, vuelvan a hacerlo, ¿sí? Ok. ¿Sí? Pero igualmente les cuelgo más, no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, Gracias. vamos a ir viendo ahora cómo medimos
nosotros dijimos que las soluciones eran mezclas homogéneas, es decir, que veíamos una sola fase, formadas por dos o más componentes. Esos componentes podían estar en diferente proporción, es decir, había uno que estaba en mayor proporción que el otro. Aquel componente que está en menor proporción, o sea, en menor cantidad en la mezcla, se llamaba soluto, y aquel que estaba en mayor cantidad en la mezcla se llamaba solvente. Ahora, la cantidad que yo vaya poniendo de soluto disolviéndolo en el solvente, me va a dar soluciones que tengan diferentes características. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del jugo, ¿no? Que uno normalmente en lo cotidiano, en la vida normal, uno utiliza ciertas palabras, como las que están en la diapo, cuando algo está muy diluido, cuando algo está muy concentrado, ¿sí? Por ejemplo, yo digo del jugo porque es muy común que cuando usamos el jugo en polvito, si nos pasamos de agua, de lo que dice el sobrecito, tiene un gusto como aguado. Uno dice, uy, esto quedó re diluido, quedó aguado. ¿Por qué? Porque en realidad le pusimos muy poquito soluto y mucha cantidad de solvente, más que la que correspondía. Entonces, ¿qué pasó? Esa solución que armamos de jugo en polvito con agua nos quedó aguada, o sea, diluida. Si yo le voy a seguir agregando, le agrego más jugo en polvo, va a quedar cada vez con más sabor, con más gusto y con más color, ¿sí? O sea que uno podría darse cuenta, cuando ve el jugo, si lo diluyeron de más, si le pusieron más agua o le pusieron menos agua, por el color, por ejemplo, y también por el sabor, ¿sí? Es decir, que la cantidad de soluto que haya en una solución me va a definir el tipo de solución que yo tenga. Si es una dilución que está, si es una solución que está diluida o es una solución que está concentrada. ¿Sí? Si hablamos de una solución diluida, decimos que tiene muy poquita cantidad de soluto disuelto. Y una solución concentrada es que tiene una gran cantidad de soluto disuelto. ¿Sí? Obviamente que tenemos diferentes, vamos a tener a cosas muy diluidas, un poco diluidas, concentradas, muy concentradas, cuando ya no se pueden, vieron, cuando ya el jugo está intomable porque tiene tanto sabor que molesta, ¿sí? Vamos a tener como matices dentro de esto, entre lo diluido y lo concentrado, ¿sí? Ahora, esto de poder concentrar una solución tiene un límite. Si ustedes se fijan y agarran, no sé, el té a la mañana o el mate cocido, lo que tomen, o un vaso le vamos a poner agua, ¿sí? Imagínense eso, vamos a usar agua fría, le ponemos agua fría en un vasito y le agregamos una cucharada de azúcar. Primero vamos a disolver y se va a, ¿cómo se llama? Se va a terminar solubilizando. La pruebo, tiene sabor dulce. Poquito, porque le puse una sola cucharada. ¿Está bien? Yo le puedo seguir agregando cucharadas. ¿Sí? Le agrego cucharadas, le agrego cucharadas, le agrego cucharadas y revuelvo. Y revuelvo. Puedo llegar a calentar inclusive ese líquido si quiero que se disuelva aún más. Cada vez que le agrego una cucharada de azúcar, el agua va a estar cada vez más dulce, ¿sí? Muy dulce. Por cada cucharada que yo le agrego, voy a tener esa agua cada vez más dulce. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto que le agrego la cucharada de azúcar, revuelvo, 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 y por más que revuelva de aquí a la eternidad, el azúcar que yo agregué no se disuelve. Cuando termino de agitar, veo que se va para el fondo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo llegué al máximo posible de azúcar que podía admitir esa cantidad de agua. Es decir, esa cantidad de agua tiene una capacidad para disolver una cierta cantidad de azúcar. Si yo me paso de la cantidad de azúcar que puede disolver esa cantidad de agua, entonces esa cantidad de azúcar no se disuelve y se me deposita en el fondo. Y entonces yo estoy en lo que se llama una solución saturada.
¿Qué significa? Que esa solución tiene la máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver. Llegó al límite, ¿sí? Lo que yo ponga de más no se va a disolver y se va a depositar en el fondo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es la máxima cantidad de soluto que admite una solución? Bueno, existen tablas que se llaman tablas de solubilidad en química, donde uno puede ir y puede ver, bueno, si mi solvente es agua y mi soluto es azúcar, ¿cuál es la solubilidad del azúcar en agua? Y entonces puedo ver que por ahí son, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero son, no sé, 20 gramos en 200 mililitros, ¿sí? 20 gramos era una cuchara, 200 mililitros era un vaso, 20 gramos en 200 mililitros, dice ahí que es la solubilidad. Entonces yo sé que hasta 20 gramos se me va a disolver. Si pongo 21 gramos, ese gramo de más se me va a ir al fondo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, obviamente que esto, como dice aquí, es a una temperatura y presión determinada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo aumento la temperatura, mejoro la solubilidad, la disolución de un soluto en un solvente. Por lo tanto, no va a ser lo mismo la cantidad de azúcar que yo le pueda lograr disolver en el agua fría que en el agua caliente. En el agua caliente voy a poder disolver más cantidad de azúcar, tiene una solubilidad mayor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos pueden llegar a decir que la solubilidad de una mezcla es de tantos gramos en tantos mililitros, yo sé exactamente hasta cuándo puedo poner, ¿sí? Bueno, entre la solución diluida y la solución saturada hay, como les dije, un montón de matices, ¿sí? ¿Ven? Por ejemplo, acá se ve, fíjense que hasta yo podría, sin medir absolutamente nada químicamente en el laboratorio, ordenar estos vasitos del más diluido al más concentrado. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en estos vasitos que yo veo acá? ¿Por qué yo creo que este es el más diluido y este es el más concentrado? Por el color. Exactamente, por el color. Como decíamos con el jugo, por el jugo nos podemos dar cuenta por el color. También nos podemos dar cuenta por el sabor. En este caso no sé qué es esto, por ahí es algo que no se puede comer, así que no podría ser, pero en algunos casos nos damos cuenta también por el sabor, ¿sí? Y en esto que se ve acá, es lo que se muestra lo que es una solución que está saturada, ¿ven? Cuando está saturada, es que ya lo que sobró se fue al fondo, hay un soluto que no se logró disolver, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos en el laboratorio, ¿sí? A veces no podemos darnos cuenta tan sencillamente como esto, si está diluida o está concentrada, ¿sí? Porque no lo podemos, no tiene color y tampoco lo podemos probar. Si ustedes ponen agua con sal, tampoco pueden darse cuenta si está más diluida o más concentrada mirándola, van a tener que probarla, porque no cambia el color por estar más diluida o por estar más concentrada, como pasa con el jugo, ¿sí? Pero en el laboratorio nos pasa que no podemos estar probando todo porque vamos a terminar intoxicados, entonces necesitamos otros métodos, y lo que hacemos es medir esa concentración, ¿sí? Nosotros en casa, ¿cómo medimos la concentración de algo? Normalmente lo expresamos de una manera muy cotidiana. Por ejemplo, podemos decir en casa que agregamos, que lleva una pizquita de sal, ¿no? Eso para nosotros es como, decimos, bueno, no, ¿cuánto le pones? Sí, en una taza de agua le pongo una pizca de sal. ¿Qué es una pizca? Bueno, uno ya más o menos sabe que es poquito, es un poquito de sal, ¿sí? Pero no es una medida, no es algo que está medido. Una pizca es
así a grosso modo. Lo mismo que cuando hacemos el agua de los fideos, nosotros no medimos la cantidad de sal, o ustedes lo miden con un medidor, la cantidad de sal que le ponen al agua de los fideos. ¿Cuánto le ponen? A ojo. ¿Cuánto le ponen? Sí. A ojo. A ojo, ¿qué agarran? ¿Un qué? Mi mamá es 2 puñados de agua de sal gruesa. Si yo te digo que le pongas al agua de los fideos 2 puñados de sal gruesa, ¿vos sabés cuánto ponerle? ¿Saben o no? No, yo le pongo sal fina. Bueno, o sal fina, pero ¿cómo la medís? ¿En la mano? ¿Así? ¿Y le echás? No, con el salero de una. Así. Bueno, así. Ella A lo decide- criollo, profe. ¿Eh? A lo criollo, con el salero. Bueno, normalmente cuando uno habla de eso para medir, para poner siempre la misma cantidad y que no nos quede ni muy salado ni muy poco salado los fideos, se puede usar la medida del puñado. El puñado es el puño, digamos. Un puñado es lo que entra dentro de un puño. Entonces uno se pone así y le echa, van a ver, si ustedes no lo hacen, van a ver que las abuelas ponen puñados de cosas, porque era la forma que tenían para medir, ¿sí? También podemos hacer con cuchara, podemos ponerle 2 cucharadas, ¿sí? Cuando hacemos una receta de, ¿cómo se llama? De una torta o de alguna preparación, lleva 2 cucharadas, una taza, ¿sí? Una tacita, media taza, una cucharadita, una cuchara al ras, una cuchara colmada, ¿sí? O sea, todas esas son, si alguna vez cocinaron, hicieron una torta o una preparación, sabrán de lo que les estoy hablando porque normalmente está eso en las recetas, ¿sí? En algunas dice la cantidad de gramos, ¿sí? Un poquito más sofisticado, la cantidad, o en volumen, la cantidad de mililitros. Pero muchas hablan de tazas, cucharas, cucharitas, puñados, pizca, ¿sí? En el laboratorio eso obviamente no nos sirve, necesitamos cosas, o sea, medidas mucho más específicas, y por eso es que utilizamos diferentes formas de medir esa concentración. ¿Cómo medimos la concentración? Bueno, la concentración va a ser la cantidad de partícula, la cantidad de soluto que hay en una cierta cantidad de solución. A eso le llamamos concentración, a la cantidad de soluto que podemos encontrar en esa cantidad de solución, ¿sí? Y entonces hay un montón de maneras diferentes de expresar la concentración. Nosotros solamente vamos a estudiar 3, pero hay un montón más, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener en cuenta esa cantidad, medir la masa de soluto que hay en una cierta cantidad de masa de solución, ¿sí? O sea, con peso, con masa, con gramos. También puedo medir los volúmenes, es otra manera de medir y de expresar la concentración. Puedo expresar el volumen que agregué de un soluto en un volumen total de solución, ¿sí? O sea que esa concentración la puedo tener en cuenta, la puedo medir, la cantidad de soluto y la cantidad de solución la puedo medir en masa, gramos, o en volumen, en mililitros. Hay otras medidas de concentración donde también la puedo medir en moles, por ejemplo, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso, vamos a hacer solamente las que hablan de masa y de volumen. Quiero que me presten mucha atención ahora. Esto es una manera, el porcentaje, es una manera de expresar y calcular la concentración, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar la concentración de una solución? En lugar de decir que está muy diluida o muy concentrada, lo podemos expresar según el porcentaje, según la proporción, porcentaje no que proporción, que haya de soluto con respecto al total de la solución. Y por ejemplo, lo podemos expresar en gramos. Entonces podemos decir que hay 1 gramo de sal en 100 gramos
de solución. ¿Sí? O sea que mi solución, que ya es el agua salada, contiene 1 gramo de sal. ¿Sí? O puedo decir que mi solución, que es solución, una cantidad, por ejemplo, como dice acá, 100 gramos de solución, que en mi caso sería agua salada, contienen 3 gramos de sal, que sería mi soluto. ¿Sí? Cuando hablamos de proporción, lo que hablamos es de la cantidad de soluto, expresado en gramos, en masa, cada 100 gramos de solución. Por eso es un porcentaje, porque estamos viendo la cantidad de soluto cada 100 de solución. Y la expresamos ¿cómo? Como dice acá, miren, porcentaje, esto es por 100, ¿sí? Masa, que es la cantidad de soluto expresado en gramos, en el total de la solución, que es la cantidad de solución expresada en gramos. ¿Sí? Esto sería porcentaje masa en masa. Esa es la manera de expresar la cantidad de gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Es una manera de expresar la concentración. Acá hay un ejemplo que está claro. Fíjense, el acero, que es una solución, el acero es una solución sólida, es una solución de una mezcla de 2 materiales sólidos como es el hierro y el carbono. Pero el acero, para que sea un buen acero, tiene que tener 2 gramos de carbono, que sería el soluto, en los 100 gramos totales de solución. O sea que si yo tomo 100 gramos de acero, que ya es la solución, ahí voy a encontrar 2 gramos de carbono. Entonces, ¿qué voy a decir? Que cada 100, por eso es el porcentaje, cada 100 gramos de solución, ahí iría la masa que está acá, la que estoy señalando, tengo 2 gramos de soluto, que en este caso es el carbono. ¿Sí? Lo que me está indicando el numerito de adelante, el 2 en este caso, es la cantidad de soluto que tengo. Como aquí tiene una M de masa, significa que ese numerito está expresado en gramos. O sea que me está diciendo que son 2 gramos de soluto. Este simbolito de porcentaje me está indicando que yo lo estoy expresando cada 100 de solución. ¿Pero cada 100 qué? Y como acá tengo masa, significa que lo estoy expresando cada 100 gramos de solución. ¿Me entendieron esto? ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? ¿Sí? Ahora después vamos a hacer Sí, un profe. modelito, pero... Bueno, entonces, lo mismo va a ocurrir, puedo yo expresarlo en lugar de decir, en lugar en este caso es una solución sólida, entonces me es más fácil pesar todo, pero a veces no es así y a veces es más fácil medir el volumen de la solución. Por ejemplo, en el caso de si estoy preparando una solución fisiológica, ¿sí? La solución fisiológica, la que se usa en el hospital, es cloruro de sodio, ¿sí? O sea, la sal que usamos en la mesa, en agua. Es una solución salina, ¿sí? Pero tiene una concentración particular, ¿sí? Nos dicen que tiene que tener, miren acá, 0,9% masa en volumen. ¿Qué nos está queriendo decir? Fíjense, si usamos la misma lógica de antes, nos está diciendo que tengo que poner 0,9 de mi soluto. ¿Pero qué? ¿Gramos o volumen? ¿Gramos o mililitros? Me fijo. Si es masa sobre volumen, significa que tengo que poner 0,9 gramos de mi soluto. O sea, tengo que agarrar 0,9 gramos de cloruro de sodio. Lo voy a poner dentro de un recipiente adecuado. ¿Y hasta dónde lo tengo que cargar de agua? Bueno, es 0,9%. Eso significa que tengo que llegar a 100 de solución total, ¿sí?
¿100 qué? ¿Gramos o mililitros? Me fijo acá y dice volumen, 100 mililitros. Es decir, que cada 100 mililitros de solución fisiológica ya preparada, voy a tener 0,9 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto. Si yo tomara 100 mililitros de esa solución fisiológica ya preparada, voy a tener ahí disueltos 0,9 gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque es 0,9% masa sobre volumen. ¿Cómo se suele preparar esto? Existen en el laboratorio unos materiales que se llaman matraces, que son unos recipientes que, acá no tengo ninguna fotito, bueno, son unos recipientes muy particulares porque son recipientes que se llaman volumétricos, significa que miden volumen. Y son unos recipientes que son redonditos abajo y tienen como un vástago y una tapita, y en el vástago van a ver que tiene una rayita, ¿sí? Que indica el volumen total de ese matraz. Normalmente esa rayita marca el volumen según el matraz que uno compre. Hay de 25 mililitros, hay de 50 mililitros, de 100 mililitros, de 200 mililitros, de 250 y así. Entonces, si uno quisiera hacer una solución como esta, 100 mililitros de solución fisiológica, tendría que agarrar ese matraz, pesar 0,9 gramos de cloruro de sodio, porque yo quiero hacer 0,9% más en volumen esa solución, así que voy a pesar 0,9 gramos de cloruro de sodio, lo voy a agregar al matraz, y le voy a agregar agua hasta la rayita del 100. De esa manera yo ya sé que ahí tengo 100 mililitros de solución total. Y que en esos 100 mililitros de solución total tengo disueltos 0,9 gramos de cloruro de sodio. Por eso, mi solución, la que yo produje, la que yo fabriqué, es una solución de cloruro de sodio en agua con una concentración específica, 0,9% masa en volumen. ¿Me siguieron? Sí, Bueno, ahora nos queda mezclar la última mezcla, pues ya hicimos masa con volumen, nos quedaría volumen con volumen. ¿Qué es el porcentaje volumen con volumen? Lo mismo, solamente que la cantidad de soluto yo la estoy midiendo en mililitros. Entonces voy a decir, bueno, tanta cantidad de soluto medida en mililitros está en 100 mililitros también, porque es volumen en volumen, de solución. ¿Sí? En la cantidad medida en volumen, en mililitros de soluto, por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Esto nos sirve, por ejemplo, para expresar el alcohol medicinal, el que están usando ahora para el coronavirus, ¿sí? Decimos que es un alcohol 70. ¿Qué significa alcohol 70? ¿Sí? Significa significa su concentración, es 70% volumen en volumen. Significa que hay 70 mililitros de alcohol puro disueltos en 100 mililitros, por eso tiene el porcentaje, de solución total. ¿Sí? O sea que ustedes lo que tienen que hacer es agregar 70 de alcohol y llevarlo a 100 con agua. Ahí ustedes tienen 100 mililitros de una solución al 70% en volumen. Porque en los 100 mililitros de solución tienen 70 mililitros de alcohol. Eso es al 70% volumen en volumen. ¿Sí? Se nos va a acabar ahora la grabación, nos encontramos nuevamente y vamos a ver cómo resolvemos un ejercicio.